No quiero pasar la oportunidad para agradecer al Laboratorio Ferring y a su prestigiosa línea de productos por el auspicio que ha brindado a esta transmisión. Muchas gracias, doctora Lourdes Crespo y señor Juan Micheletti, por su amabilidad y confianza. Bueno, ya prontos a empezar, les voy a presentar a quién va a ser el coordinador de este simposio, el doctor Samuel Seiref. El doctor Samuel Seiref es doctor en medicina, profesor titular de tocoginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral, es jefe de servicio de ginecología del Hospital Iturraspe de Santa Fe, y ha sido presidente de FASGO y es el actual director general de la escuela FASGO. Así que Milo, bienvenido, te doy la palabra y te dejo que presentes al simposio y sus integrantes. Hola, buenas noches, muchas gracias Patricia. Les doy la bienvenida a todos. Siempre recuerdo en estos casos un colega que un viernes a esta tarde preguntaba qué marcianos que somos los médicos que un viernes a esta hora, está bien de que pandemia de por medio, pero todos pensando, o todo ser humano normal piensa en cómo se va a divertir, y nosotros parece que nos divertimos tratando de crecer científicamente. Como director de la escuela de FASGO, agradezco junto con FASGO, lo mismo que Patricia, el apoyo que brinda el laboratorio Ferring para que podamos realizar esto, y vamos a contar con 4 especialistas en medicina de la reproducción, quienes nos van a brindar su conocimiento, y pensaba en el webinar de ayer que denominaron Hot Topics en obstetricia, y bueno, yo creo que esto también lo podríamos haber denominado de manera similar, ya que el título que le pusimos, esto de que qué debe saber el ginecólogo sobre fertilidad, lleva a preguntas que nos hacemos todos los días y que nuestros eximios disertantes van a tratar de contestar justamente en esos tópicos que son motivo de pregunta diariamente en el consultorio y que creo que ningún ginecólogo debiera dejar de saber y abordar. Y entonces vamos a contar en primer lugar con la doctora Pía Zapacosta, que nos va a brindar su charla respecto al estudio integral de la pareja que consulta por infertilidad. La doctora Pía Zapacosta es docente adscripta de ginecología de la UBA, es médica de staff del Instituto de Ginecología y Fertilidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Endometriosis. A continuación va a hablar el doctor Sergio Milkin de inducción de la ovulación en baja complejidad. El doctor Sergio Milkin es director médico del Instituto Tucumano de Fertilidad, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y ex becario del Instituto de Zeus de Barcelona. Posteriormente, la doctora Leticia Solari nos va a mostrar su experiencia hablando sobre el rol de la laparoscopía en el estudio de la pareja estéril o infértil. La doctora Leticia Solari es miembro de la comisión directiva de ASOGIR y de SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, es directora regional de SAMER y miembro del staff de PROAR de Rosario. Y finalmente, el doctor Edgardo Young va a hablar de la fertilidad de la paciente en edad avanzada, sus indicaciones terapéuticas, que creo que es otro tópico muy importante que vamos a ver en los próximos años, o en realidad ya lo estamos viendo, que las mujeres o las parejas eligen embarazarse cada vez más tardíamente, y bueno, ya hablaremos de qué problemas encontramos. No quiero distraerlos más, creo que lo más importante van a ser las charlas de nuestros expositores, y sí les recalco que la idea es que las charlas se ajusten exactamente al tiempo, de manera que posteriormente contemos con el suficiente tiempo para todo tipo de preguntas que gentilmente nuestros disertantes se ofrecen a responder. Así que le damos lugar a la doctora Pía Zapacosta, quien va a iniciar entonces con su primer charla. María Pía. Sí, ahí estoy compartiendo pantalla. Esperen que no me entra la charla. Tranquila, siempre
suele ocurrir. Ahí está. A ver, un segundito. Perdón. Bueno, les voy enfatizando un poco respecto a lo que hablaba la doctora Cingolani, que mucha gente no está al tanto de muchas de las posibilidades que brinda FASGO, de manera que los invito a conocer la página de FASGO y consultarla y aprovechar todos los recursos docentes con los que cuenta. Ahora vamos a escuchar a Pía y su disertación. Bueno, muchas gracias a FASGO y a Ferring por invitarme a la charla del webinar. Y buenas tardes a todos. El objetivo de mi charla es identificar a las pacientes con trastornos de fertilidad, proponer el tratamiento que ofrece las mejores posibilidades de éxito en un plazo razonable, considerando la edad de la paciente y el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, la OMS define la infertilidad como una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad de lograr un embarazo exitoso luego de un periodo mayor o igual a 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin protección anticonceptiva o un periodo mayor a 6 meses en mujeres mayores de 35 años. La prevalencia es del 14%, es decir, que afecta a 1 de cada 6 parejas en edad reproductiva. El índice de fecundidad por ciclo menstrual, es decir, la posibilidad que tiene una mujer menor de 35 años de lograr un embarazo en un mes, en un ciclo menstrual, es del 15 al 20%. Pero a lo largo de un año, de cada 100 mujeres menores de 35 fértiles que buscan embarazo, lo logran el 85%. Entonces, ¿cuándo nosotros los ginecólogos debemos solicitar estudios? Bueno, como dijimos antes, luego de 12 meses de búsqueda, las mujeres menores de 35 años, luego de 6 meses de búsqueda a partir de los 35 años, y en el momento en que nos hacen la consulta por infertilidad, en las que tienen a partir de los 40 años, o las que tienen antecedentes médicos, reproductivos, sexuales, o alguna patología que sugiera deterioro en la función reproductiva, como por ejemplo, oligoamenorrea o amenorrea, por ejemplo las poliquistósicas, patología uterina, tubárica o peritoneal, endometriosis avanzada, estadio 3 o 4, y factor masculino severo. Entonces, ¿y por qué, digamos, nosotros ponemos estos tiempos para comenzar estos estudios? Bueno, como ven en esta curva clásica, la fertilidad decrece en forma significativa a partir de los 32 años, pero lo hace en forma abrupta a partir de los 35, 37 años. ¿Y esto por qué? Bueno, en realidad por una depresión folicular y alteración en la calidad de los ovocitos. Esa es la línea azul que ustedes ven. Y lo mismo aumenta la tasa de aborto con la curva inversa. Entonces, nosotros tenemos que estudiar a ambos miembros de la pareja al mismo tiempo. Los estudios no deben ser solicitados primero a la mujer y después al varón. Los dos al mismo tiempo para, digamos, para que no pierdan tiempo. ¿Cuáles pueden ser las causas de infertilidad? Bueno, las dividimos en factor femenino, que constituyen el 30% de las causas. Factor masculino, otro 30%. Mixto, es decir, están afectados ambos miembros de la pareja, un 25 al 40%, y no se encuentra causa con los estudios básicos en un 15 a un 20% de los casos. Dentro del factor femenino, para hacerlo más fácil, para hacer más fácil el estudio, podemos dividirlos en factor endocrino, que abarca el factor ovárico, es decir, alteraciones en la reserva ovárica, disfunciones ovulatorias, alteraciones en la tiroides y en la prolactina, factor útero-tubo peritoneal y el factor cervical. Entonces, ¿cómo evaluamos el factor femenino? Bueno, debemos realizar como siempre una buena historia clínica. En la anamnesis debemos detallar la edad, como dijimos antes, la duración, cuánto hace que está buscando embarazo, si ya alguna vez se embarazó con esta pareja, con parejas anteriores, resultados de otros tratamientos, si es que realizó, su menarca, ritmo menstrual, inicio de relaciones sexuales, si ella tiene conciencia del momento en que está ovulando, número de parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, la frecuencia coital con la actual pareja, antecedentes de dismenorrea, dispareunia, algias pelvianas crónicas,
galactorrea. En cuanto a los antecedentes personales, si tiene alguna enfermedad crónica, si toma alguna medicación, si tuvo alguna cirugía pelviana, abdominal, si fuma, consume drogas, alcohol, si tiene alguna alergia, ocupación, si se expone a toxinas, etc. Y como antecedentes familiares de relevancia, si hay antecedentes de infertilidad en familiares de primer grado, endometriosis, retardo mental, insuficiencia ovárica precoz o falla ovárica precoz y defectos de nacimiento en algún miembro de su familia. En cuanto al examen físico, debemos evaluar peso, talla y body mass index, tensión arterial, realizar el examen génito mamario de rutina, evaluar si tiene alguna secreción en la mama, galactorrea, evaluar el cuello del útero, si tiene flujo para detectar alguna infección, evaluar los caracteres sexuales secundarios, presencia de signos de hiperandrogenismo como acné, hirsutismo, acantosis nigricans. Entonces, ¿qué evaluamos en el factor endocrino ovárico? Debemos evaluar la reserva ovárica en todas las pacientes que consultan por infertilidad y disfunción ovulatoria que también puede causar infertilidad. ¿En quién sospechamos disminución de la reserva ovárica? Bueno, en pacientes mayores de 35 años, en las que tienen signos o síntomas de hipoestrogenismo, historia familiar de insuficiencia o falla ovárica precoz, las que tuvieron cirugías ováricas o quimioterapia por cáncer, radioterapia pélvica, o que tienen antecedentes de haber hecho tratamientos de reproducción asistida con pobre respuesta a la estimulación ovárica, a la hiperestimulación ovárica controlada. Y por supuesto, en quién también vamos a evaluar la reserva ovárica, en las que ya tienen antecedentes de diagnóstico de esterilidad sin causa aparente y en las que planean realizar tratamientos de reproducción asistida. La disfunción ovulatoria constituye el 15% de las causas de infertilidad en las parejas y el 40% de las causas de infertilidad femenina. ¿Y cuáles son las patologías que pueden causar disfunción ovulatoria? Bueno, la más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. También las alteraciones del peso corporal, como la obesidad, tienen 3 veces más riesgo que la población general de ser infértiles, con aumento de la tasa de aborto, el bajo peso y el ejercicio extremo que pueden alterar la ovulación. Recuerden que para tener ciclos ovulatorios uno debe tener el 20% de la masa grasa del peso corporal total. También la enfermedad tiroidea y la hiperprolactinemia. Entonces, ¿cómo evaluamos la reserva ovárica? ¿Y qué es la reserva ovárica? La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva la define como el potencial reproductivo de una mujer en un momento determinado de tiempo en función de la cantidad y la calidad de los ovocitos. ¿Y qué busca? ¿Cuál es el objetivo de conocer la reserva ovárica? Identificar la insuficiencia ovárica como factor de infertilidad y predecir la respuesta a la estimulación ovárica en el caso de que la paciente tenga que hacer un tratamiento. Entonces nosotros tenemos que evaluar los marcadores de reserva ovárica. ¿Cuáles son? La FSH, el estradiol, la hormona antimuleriana y el recuento de folículos centrales. La FSH tiene que ser evaluada en fase folicular temprana, es decir, en día 2 a 5 del ciclo menstrual. Valores iguales o mayores a 10 tienen una alta especificidad para predecir baja respuesta a la hiperestimulación ovárica controlada. La FSH, me olvidé decirles, que refleja la actividad de los folículos antrales mayores a 6 milímetros. Los menores, o sea, los preantrales y los primordiales, no. Entonces, no sería un marcador tan fidedigno de reserva ovárica. La desventaja es que tiene gran variabilidad interciclos e intraciclo y no predice tasa de embarazo ni nacido vivo como ninguno de los otros marcadores de reserva ovárica. El estradiol en fase folicular temprana se utiliza solo para interpretar los valores de FSH, es decir, el valor de FSH es confiable si el estradiol es menor a 50 picogramos por mililitro. Si es mayor, en fase folicular temprana, puede ser un indicador indirecto de funcionamiento insuficiente del ovario, porque la mujer estaría reclutando sus folículos en el ciclo anterior antes.
Otro marcador de reserva ovárica es la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una glicoproteína que pertenece a la superfamilia de factor de crecimiento transformante beta, producida por las células de la granulosa, y esta sí refleja la actividad de los folículos preantrales y antrales pequeños de 2 a 6 milímetros, que no responden a FSH ni a LH, entonces serían complementarios con la FSH. La ventaja es que tiene títulos más estables, interciclo e intraciclo, es el marcador más sensible y específico para medir la reserva ovárica junto con el recuento de folículos antrales, y en cierta medida permite la categorización de pacientes. A grandes rasgos, cuando es menor a 1, uno puede considerarla baja respondedora, entonces uno puede ya decidir qué gonadotrofinas va a usar y la dosis de las mismas. Puede definirla como normorespondedora cuando el valor es entre 1 y 3.5, como hiperrespondedora, entonces bajar la dosis de gonadotrofinas y determinar cuál gonadotrofina va a usar cuando el valor es mayor a 3.5 nanogramos por mililitro, y con un nivel de evidencia 1A puede determinar que una paciente es poliquistósica si su valor es mayor a 1.7 nanogramos por mililitro. No predice tasas de embarazo ni nacido vivo. El inconveniente con la hormona antimülleriana es que no es de fácil acceso, que muchas obras sociales y prepagas no la cubren, entonces si uno tiene que decidir cuándo pedirla, si tengo que elegir cuándo pedirla, bueno, cuando hay discrepancia entre los otros marcadores de reserva ovárica, entre la FSH y el recuento de folículos antrales, o cuando uno sospecha que puede tener una hiperrespuesta o síndrome de ovario poliquístico, para definir la dosis de gonadotrofinas. El recuento de folículos antrales es la evaluación ecográfica de la suma de los folículos menores a 10 milímetros en ambos ovarios en fase folicular temprana. Entonces, un bajo recuento de folículos antrales menores a 6 milímetros es un buen predictor de baja respuesta a la estimulación ovárica. Al igual que los otros, no predice tasa de embarazo ni nacido vivo. Acá vemos la foto de la izquierda, que sería una reserva ovárica normal. Ahí vemos los dos ovarios, y entre los dos ovarios tienen más de 6 folículos menores a 10 milímetros. En cambio, la foto de la derecha, si bien hay un solo ovario, nosotros podemos ya decir que esa paciente puede ser hiperrespondedora, porque tiene más de 12 folículos por ovario. En cuanto al volumen ovárico, tiene un valor limitado como predictor de baja respuesta. La difusión ovulatoria, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Recordemos que la disfunción ovulatoria constituye el 40% de las causas de factor femenino y el 15% de las causas de infertilidad de la pareja, entonces tenemos que evaluar las patologías que pueden llegar a causarlas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anovulación? La obesidad, que ya, como ya dijimos antes, la disfunción hipotálamo-hipofisaria, la más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, entre otras. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando una mujer menstrua, tiene ciclos regulares, asumimos que ovula. Bueno, 1/3 de las mujeres con ciclos regulares pueden ser anovuladoras, entonces nosotros deberíamos realizar el diagnóstico, aunque sea indirecto, de ovulación. ¿Y cómo? Dosando progesterona en fase lútea media. Cuando nosotros tenemos valores menores a 3 nanogramos por mililitro, en más de 2 ocasiones podemos, diagnosticar anovulación. También lo podemos diagnosticar con los kits de detección del pico del LH urinario, pero tienen falsos positivos y negativos. La ventaja es que es de mejor acceso para la paciente y no se tiene que pinchar. Voy a hablar del síndrome de ovario poliquístico porque es la causa más frecuente. Como ustedes ya saben, podemos realizar el diagnóstico siguiendo los criterios de Rotterdam y de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Poliquistosis, descartando otras causas de hiperandrogenismo, con 2 de 3 criterios: la ecografía transvaginal con ovarios de tipo multiquístico, la clínica con sangrado uterino infrecuente y signos de hiperandrogenismo como acné, hirsutismo, acantosis nigricans. Y en las pacientes que yo sospecho en ovulación, le tengo que pedir perfil metabólico y androgénico. Entonces FSH, LH, estradiol,
prolactina, TSH, androstenediona, sulfato de DEA, 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos que pedir un perfil metabólico, si sospechamos poliquistosis, recuerden que pueden cursar con insulinoresistencia, entonces solicitamos glucemia, insulinemia, OMA, realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glicosilada, y si podemos, como dijimos antes, hormona antimuleriana. En cuanto a la evaluación del eje tiroideo, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Asociación Americana de Tiroides determinan que debemos dosar TSH a todas las pacientes que consultan por infertilidad con un nivel de evidencia B. Si la TSH es mayor a 4, debemos derivarla al endocrinólogo o eventualmente tratarlas nosotros con levotiroxina para llevar el valor de TSH a menor a 2.5. No deberíamos solicitar anticuerpos antiperoxidasa ni antitiroglobulina de rutina, sí solicitarlos si la TSH es mayor a 2.5 en forma repetida, o las que tienen factores de riesgo para enfermedad tiroidea, por ejemplo, las que tienen antecedentes familiares. En cuanto a la prolactina, nosotros deberíamos pedirla en las pacientes con trastornos de la ovulación, que hicimos el diagnóstico dosando progesterona, o en las que tienen ciclos irregulares, las que tienen signos o síntomas de hiperprolactinemia o las que tienen sospecha de tumor hipofisario. No deberíamos, en teoría, dosar prolactina en mujeres infértiles con ciclos menstruales regulares en quienes sí tenemos diagnóstico de ovulación. Y ahora, ¿cómo evaluamos el factor útero-tubo-peritoneal? Bueno, con dos estudios básicos que son la histerosalpingografía y la ecografía transvaginal en fase folicular temprana. La histerosalpingografía la tenemos que realizar después de la menstruación y antes de la ovulación, es decir, en un día 5 a 11 del ciclo. La Sociedad Americana la considera el gold estándar para la evaluación de la cavidad uterina y de las trompas. A nivel de la cavidad uterina podemos ver defectos de relleno, por ejemplo, pólipos, miomas, sinequias, y también podemos detectar malformaciones como tabiques, útero arcuato, etc. En cuanto a las trompas, podemos detectar obstrucciones o hidrosalpings, y en menor medida podemos detectar adherencias peritoneales con la prueba de COT. Tiene un valor predictivo negativo alto, eso quiere decir que si el test está bien, entonces lo más probable es que no haya patología, y un valor predictivo positivo bajo, es decir, que si la prueba es anormal, nosotros deberíamos confirmarlo con otro método. Es un método costo efectivo y poco invasivo. Opcionalmente tenemos la histerosalpingografía virtual, que es de difícil acceso, es muy costosa. La ventaja que tiene es que es menos dolorosa, por ahí es más sensible y específica para útero. La ventaja también es que uno puede evaluar ovarios con la histerosalpingografía virtual, pero bueno, es opcional. Y acá tenemos ejemplos de histerosalpingografía. La primera foto de la izquierda es una histerosalpingografía normal, podemos ver el útero triangular, las trompas filiformes, permeables, y también se ve la prueba de COT. Abajo vemos un útero con defecto de relleno, eso es un síndrome de Asherman producido por adherencias, por raspado. Arriba a la derecha tenemos un ejemplo de hidrosalpinx bilateral con obstrucción tubaria distal, y abajo a la derecha vemos una obstrucción tubaria bilateral proximal. Esto es una revisión publicada en el Fertility en el 2016, que evalúa a la ecografía como método para evaluar la anatomía pelviana en forma completa. Entonces, a nivel del útero, la ecografía es considerada como el gold estándar para evaluar útero y ovarios. A nivel del útero podemos ver malformaciones que también se pueden confirmar por resonancia. A nivel endometrial podemos realizar la detección de pólipos, sinequias, miomas submucosos, en el miometrio miomas, adenomiosis. También podemos realizar la evaluación del cuello uterino, podemos evaluar masas anexiales, y si la realizamos hasta el día 5, podemos realizar el recuento de folículos centrales. A nivel tubario, bueno, hidrosalpinx avanzado, porque los menos avanzados no los podemos ver por vía ecográfica. Podemos ver la adherencia de los órganos pelvianos entre sí, si se mueven en bloque o si están adheridos a estructuras vecinas.
En cuanto a la laparoscopía, permite la visualización directa de la anatomía pelviana, realizar diagnóstico específico y tratamiento en ese mismo momento de patologías peritoneales que puedan afectar la fertilidad y que fueron detectadas por otros métodos. SAMER la recomienda solo con fines terapéuticos. El uso rutinario de la laparoscopía sigue siendo objeto de debate, pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces es la única manera que nosotros tenemos de ayudar a la paciente. Si la paciente no puede acceder a un centro de fertilidad donde nosotros trabajamos, no podemos realizar tratamientos de reproducción asistida, entonces tenemos que evaluar los recursos de la paciente, si se tiene que trasladar a otra ciudad para acceder a un centro de fertilidad, la edad de la misma, para determinar si realizamos una laparoscopía como estudio básico o aunque el resto de los estudios sean normales. Lo mismo pasa con la histeroscopía, permite la visualización directa y el tratamiento de patología intracavitaria detectada por otros métodos, como los miomas submucosos, las sinequias y los pólipos. No es de rutina, tiene alto costo y es invasiva, pero uno tiene que ponerla en el contexto donde estamos trabajando y las posibilidades de la paciente. No me voy a explayar mucho en esto porque la doctora va a hablar después, pero les quería mostrar este trabajo también publicado en el Fertility en el 2016, es un trabajo prospectivo, randomizado, controlado, que evaluaron a 423 pacientes con diagnóstico de esterilidad sin causa aparente. El diagnóstico estaba hecho sin laparoscopía, las dividieron en dos grupos. A una les realizaron tratamientos de reproducción asistida que consistían en 3 inseminaciones y si no embarazaban iban a ICSI, y a la otra mitad les hicieron una laparoscopía diagnóstica y terapéutica en ese mismo momento. Entonces, el grupo que realizó tratamiento de reproducción asistida, las que fueron a inseminación intrauterina, tuvieron una tasa de embarazo del 12.6%, y las que fueron a ICSI del 29.26%. En cambio, el grupo de la laparoscopía, al 31% les detectaron endometriosis mínima a moderada. Y la tasa de embarazo al año, con búsqueda espontánea, sin ninguna intervención, más que la laparoscopía, fue casi el 56%. Al 16% les detectaron endometriosis severa, y la tasa de embarazo al año fue casi del 39%. 15% tuvo adherencias perianexiales y pélvicas, con una tasa de embarazo al año del 54%, 12% tuvo trompas hipoplásicas con una tasa de embarazo al año del 22%, y el 24% tuvieron laparoscopía normal con una tasa de embarazo casi del 15%. Entonces, como conclusión, la laparoscopía permite diagnosticar y tratar patologías y consecuentemente lograr embarazos sin necesidad de realizar tratamientos de reproducción asistida. Esto hay que ponerlo en el contexto donde uno trabaja y las posibilidades de la paciente y también su edad. Tiene como ventaja menor carga psicológica, física y económica que los tratamientos de reproducción asistida. En cuanto al factor cervical, es poco frecuente que sea la única causa de infertilidad. Las guías y SAMER recomiendan hacer cribaje para clamidia. El resto de los gérmenes como ureaplasma, micoplasma, hay que evaluar los factores de riesgo de la paciente y las posibilidades de realizarlo en el caso de que los tenga que pagar. En cuanto al test postcoital, es subjetivo, poco reproducible y raramente cambia la conducta clínica. Por ahí las guías no lo recomiendan, pero otra vez hay que situarse en el contexto de la paciente. Por ahí si nosotros no tenemos, la pareja no puede realizar un espermograma o no va a poder realizar tratamientos de reproducción asistida y nosotros tenemos un microscopio, bueno, el test postcoital se realiza en fase ovulatoria, en una mujer que menstrua cada 28 días, por ejemplo, en un día 10 a 12 del ciclo, tiene que tener relaciones sexuales la noche anterior y al otro día nosotros tomamos muestra del moco cervical, evaluamos la filancia, luego en un microscopio podemos evaluar la cantidad de espermatozoides por campo de gran aumento, de su motilidad, si vemos otro tipo de células como células inflamatorias, y luego evaluamos la cristalización del moco, si se cristaliza en hojas de lecho. Otra recomendación, si no se realiza cribaje para clamidia, ante cualquier maniobra instrumental quirúrgica del útero, nosotros tenemos que dar profilaxis antibiótica para clamidia, por ejemplo, con acitromicina 500 miligramos monodosis.
Y así como evaluamos a la mujer, tenemos que evaluar al hombre. También debemos realizar una historia clínica detallada, teniendo en cuenta la edad, si tiene alguna disfunción sexual, trastornos de la erección, de la eyaculación, la frecuencia coital, si tiene antecedentes de fertilidad con otra pareja, también el número de parejas sexuales, si tiene antecedentes de infecciones de transmisión sexual, si fue sometido a cirugías testiculares, si tiene enfermedades crónicas, si toma alguna medicación, tener en cuenta los anabólicos, los que van al gimnasio, si fuma, si consume drogas, alcohol, qué ocupación tiene, si se expuso a traumas, toxinas, enfermedades de la infancia, como por ejemplo la parotiditis. Debemos realizarle un laboratorio de rutina, al igual que a la mujer, con serología, grupo y factor, y luego solicitar el análisis del semen. María Pía, Son te los quedan valores 2 normales. minutos, por favor. Sí, normales según la OMS, con un mínimo de 1.5 mililitros, un total de 39 millones, con una concentración de 15 millones, 40% de mótiles y 4% de normales. El estudio genético, nosotros debemos mandarlas a consejo genético a pacientes con anomalías genéticas conocidas o con potencial de heredarlas y solicitar cariotipos a las que tienen antecedentes de abortos recurrentes, factores masculinos severos o mujeres con insuficiencia ovárica precoz o falla ovárica precoz. El estudio psicológico, esto es un metaanálisis llevado a cabo desde el 1978 hasta 2014, que concluyeron que la intervención psicológica es eficaz para reducir el estrés y la ansiedad que producen los tratamientos de reproducción asistida y mejora las tasas de embarazo. Entonces, para concluir todo esto y para resumir, en la primera consulta debemos realizar la historia clínica, examen físico, genitomamario, solicitar los laboratorios, el cultivo de flujo, la histerosalpingografía, el espermograma, evaluar solicitud de cariotipo, realizar asesoramiento preconcepcional, orientar sobre el pronóstico. Debemos contarle a los pacientes que los estudios los pueden realizar en 2 ciclos menstruales. Por ejemplo, pueden hacer todos los estudios y dejar el laboratorio para el segundo ciclo y la histerosalpingografía luego de tener el cultivo de flujo, y proponer un tratamiento que no me voy a explayar porque los otros doctores van a hablar de tratamiento. Y para concluir, en honor al tiempo, debemos aprovechar cada consulta ginecológica para realizar promoción de la salud reproductiva y fertilidad de todas nuestras pacientes, comenzar los estudios básicos de la pareja con trastornos de fertilidad sin demora según la edad y patologías concomitantes, tratar todas las causas que nosotros diagnosticamos, pólipos, miomas, etcétera, antes de derivarlas o de realizar nosotros un tratamiento de reproducción asistida, y realizar los tratamientos de reproducción asistida correspondientes o derivarlos. Muchas gracias y encantada de responder sus preguntas. Muchas gracias, María Pía. Vamos, mientras se prepara Sergio para su exposición, quería mandarle un gran saludo. Tenemos presente, además de toda la Argentina, a nuestros hermanos de toda Latinoamérica. Tenemos gente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de República Dominicana y Nicaragua, entre tantos otros países hermanos. Les agradecemos que nos acompañen. Veo que también hay gente de Bolivia. Así que bueno, le damos lugar a Sergio y vamos a escucharlo entonces en su disertación en inducción de la ovulación. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Samuel. Contame si se escucha bien, así me quedo tranquilo. Perfectamente se escucha. Bueno, acá está el tema. Un agradecimiento enorme desde a FASGO por la invitación y muchas gracias por el federalismo que siempre tiene presente FASGO, y un saludo muy especial desde Tucumán, de nuestra querida Sociedad de Ginecología Sogotuc de Tucumán, que saluda a todo el país a través de FASGO y participa. Bueno, el tema que me dieron, en general, esperamos todos que nos den una receta. ¿Cómo hacemos para hacer la inducción en baja? A ver si puedo hacer que avance la presentación, que está medio... bien.
¿Se ve la presentación, Samuel? Yo no te puedo responder aquí, me Ah. tiene que decir en... Bien, ahí pasa, no sé si la están viendo. No. ¿Se está viendo, Matías? Aguarda un segundo. Bueno, Se está viendo, se está viendo. perfecto. Bueno, entonces, siempre nos dicen, en general, cuando dice, bueno, ¿qué tiene que saber el ginecólogo sobre fertilidad? Y bueno, cuando se habla de inducción, esperamos una receta. Y la verdad que la receta, por lo menos no sé, yo creo que a todos en la clínica médica la receta no funciona con la paciente nuestra y tenemos que adaptarnos. Yo creo que es muy importante las recomendaciones que se hacen a través de las sociedades y que deberíamos contestar estas preguntas. ¿Qué preguntas debería poder responderse a los pacientes? Y yo creo que acá el ginecólogo general juega el papel más importante en todas las áreas clínicas e incluso en las áreas técnicas como las subespecialidades, porque es el que debe contener al paciente y el que debe poder contestar estas preguntas. Entonces, si podemos contestar estas preguntas... Perdóname, Sergio, sí, hay gente que no ve la presentación. Dame un segundo que le bueno, preguntamos a Matías, que no se bien, ve. bien. Matías, por favor, Ahora voy a fíjate que no intentar se está viendo. compartirla. De nuevo, a ver. Ahí. Tampoco. A ver, ahora parece que va. Ahí Ahí va. va. Ahí va, ¿Sí? seguí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. No, Sí, ponela pasa completo. como para proyectar. Hacer clic ahí en proyectar abajo. Sí, sí, sí. Ahí está, Bien. perfecto. Ahí estamos. Ahí. Bueno, entonces, esta era la inicial y decíamos justamente eso, ¿no? Que todos esperamos una receta y que en realidad el ginecólogo juega el papel más importante y que debería contestar estas preguntas. ¿Qué preguntas debería poder responderse a los pacientes? ¿No? Yo creo que acá están las preguntas y esto es la idea de contestar estas preguntas en 15 minutos, porque si nosotros no podemos contener a los pacientes y orientarlos correctamente, con honestidad, con una expectativa adecuada, el paciente se puede perder y perder tiempo y eso genera no solo un mal vínculo con el paciente, sino también malos resultados. Entonces, ¿tiene el diagnóstico correcto? Bueno, después de toda la exposición de recién, obviamente debería tener un diagnóstico correcto. La indicación es la adecuada, indicar una baja complejidad es lo que necesita nuestro paciente. ¿Cómo es el procedimiento? Tenemos que saber cómo se hace un procedimiento para poder al paciente orientarlo si se está haciendo correctamente. ¿Tiene riesgos? Porque todo procedimiento tiene riesgos y hay que conocerlos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? ¿Qué chances tiene? Esto que hablaba de los porcentajes, ahora lo vamos a ver. Y si fracaso, ¿tengo otra alternativa? Tiene que haber un plan B, porque esto genera mucha ansiedad. ¿Tiene cobertura en el programa médico obligatorio? Bueno, primera respuesta, sí, sí tiene cobertura. La ley de cobertura incluye la baja complejidad, como a la alta. Pero bueno, tiene limitaciones, entonces tenemos que orientarlo correctamente. Entonces acá yo creo que está la parte medular de mi presentación, porque lo demás es la receta. Entonces, si nosotros entendemos que la estimulación ovárica controlada es el nuevo concepto que tenemos que incorporar como profesionales, vamos a poder entender cómo llevar la baja complejidad o cómo orientar a nuestros pacientes en la baja complejidad. Y claramente el concepto de estimulación ovárica controlada no es igual que el de inducción de la ovulación. Es distinto. Porque en realidad se ocupa de maximizar los resultados, obtener folículos dominantes necesarios. Y no solo se trata de la anovulación, sino que se trata de buscar una corte de folículos dependiente del FSH en la fase folicular y que cada folículo tiene un requerimiento mínimo umbral. Este es un concepto muy, muy importante. No tenemos que dar más del umbral que necesita de FSH, porque no hace falta dar más o menos, sino lo necesario para el paciente, y para eso tiene que estar bien evaluado. Y el objetivo de la estimulación ovárica controlada es
sobrepasar el umbral apenas con FSH para conseguir la respuesta que buscamos. Y para eso tenemos que saber dónde está la ventana de FSH, el número de folículos esperado, tenemos que planificar. Y el margen terapéutico o la dosis umbral para evitar la sobreestimulación. Entonces, veamos qué evidencias hay de todo esto. Bueno, en el ciclo natural frente a la estimulación ovárica, la recomendación de grado A de las organizaciones científicas son que la inseminación intrauterina previa con estimulación ovárica controlada da mayor probabilidad de embarazo. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Este concepto ha cambiado ya hace unos años. Es evidencia A. Y es una recomendación C, de grado C, cuando la indicación de la inseminación intrauterina es de factor masculino y se recomienda también con estimulación ovárica controlada para tener mejores resultados. La estimulación con citrato de clomifeno o con gonadotrofinas. Bueno, la recomendación A es que se haga una estimulación ovárica controlada previa a la inseminación con gonadotrofinas, porque la tasa de embarazo es significativamente más alta. Y la estimulación con gonadotrofinas es una recomendación de grado A. Entonces ahora vamos a ver en esta situación qué es esto de la inseminación intrauterina. Bueno, claramente las indicaciones, todo el mundo sabe qué es una inseminación intrauterina, pero las indicaciones tienen que estar en nuestra cabeza todo el tiempo, porque hacer inseminaciones sin las indicaciones correctas tampoco nos lleva a un buen camino. Entonces, las primarias son el factor cervical, coital, masculino, paternidad diferida, y claramente hoy la paternidad diferida con el contexto de pandemia es clave, porque a las pacientes se les está yendo esta oportunidad, y o está lejos de su pareja, o la pareja está trabajando, bueno, que nos deje el semen criopreservado quizás sea la única oportunidad de continuar con sus procedimientos. Y claramente la mujer sola y el matrimonio igualitario forman parte del programa médico obligatorio y de los derechos de los pacientes a partir de la modificación del Código Civil ya hace unos años. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es una indicación que la paciente tiene derechos a adquirir. Entonces, otras indicaciones son las que ya conocemos. La anovulación, la fase lútea adecuada, la endometriosis leve con la laparoscopía claramente normal, porque si no también perdemos tiempo. Eso vamos a polemizar después. Entonces, los estudios previos no me voy a detener. Acabamos de tener una charla impactante sobre los estudios previos. Entonces, veamos cuáles son las condiciones necesarias. La integridad de al menos una trompa, pero claramente normal, porque si no tenemos eso por la laparoscopía o por algún método endoscópico, tenemos muchos falsos negativos. Y eso hay ya evidencia. Eso lo podemos discutir al final. Condiciones espermáticas, por lo menos en la recuperación espermática que tengamos una vez hecho el procedimiento de recuperación, por lo menos 5 millones de rápidos con un Kruger mayor de 8% en un laboratorio confiable, obviamente. Y las tasas de embarazo ahí sí superan el 14% por intento. ¿Cuáles son los pasos de la inseminación? Bueno, primero la hiperestimulación ovárica controlada, de la que hablábamos recién. El monitoreo ecográfico transvaginal, que también habló la doctora, y no me voy a detener en eso, pero si no tenemos acceso a un monitoreo ecográfico transvaginal y no es confiable o no es accesible, la verdad que no se puede hacer una estimulación ovárica controlada, ni siquiera con una ecografía abdominal. Tiene que haber alguien entrenado que pueda hacer eso. Y sí hay mucha gente y muchos ginecólogos que lo saben hacer. No es tan complicado tampoco. No es para el superespecialista. Bueno, cuando se coloca el HCG, saberlo, la inseminación intrauterina con el semen previamente capacitado, o sea, hay que tener un laboratorio confiable que nos ayude, y hacer la suplementación de fase lútea. Y explicarle a la paciente cuándo y cómo hacer el test de embarazo para que no pierda tiempo y para que no tengamos complicaciones en el momento del diagnóstico final. Entonces, los pasos de la inseminación son esta hiperestimulación ovárica controlada, donde el objetivo es aumentar la efectividad del método o lograr la ovulación. Con clomifeno o gonadotrofina, ya vimos que con gonadotrofina es mejor, y que las tasas de embarazo van aumentando según el control que hagamos de la estimulación. Obviamente que el ideal es tener un folículo, pero no más de 3.
para evitar las complicaciones. Bueno, yo les diría que para redondear esto, el monitoreo ecográfico transvaginal es clave y sin el control estricto es imposible predecir el número de folículos y evitar las complicaciones. Y acá tenemos los parámetros de control, lo que hablábamos recién. Lo podemos hacer foto a eso. Dentro de los pasos de la inseminación está conseguir llegar a un folículo de 18 milímetros, que con el clomifeno es más grande, o sea que hay que entrenarse con el clomifeno, el folículo va cambiando de tamaño, y es de un tamaño un poquito mayor, entonces hay que esperarlo, hay que compararlo con el endometrio. Bueno, es una cuestión de entrenamiento para hacer la descarga de gonadotrofina y planificar después de 32 horas del pico del LH, o 36 horas del HCG, hacer la inseminación. Entonces, el momento se da entre los 32 y 38 horas más o menos después de la inyección de HCG. La doble inseminación que se hacía en un tiempo no mejora los resultados. Los catéteres deben ser buenos, deben ser flexibles. Los catéteres rígidos ya están en desuso. Claramente la evidencia muestra que no hay que usarlos. Es importante la técnica cuidadosa, entrenada. Es sencilla, pero es cuidadosa. No hay que tocar el fondo, no hay que generar sangrado. Y la inseminación debe ser con vejiga llena. Y si podemos hacerlo con control ecográfico es fantástico, porque ahí nos aseguramos que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, la inseminación necesita de un laboratorio que nos dé un semen estéril, claramente recuperado y confiable, porque de eso dependen los resultados. De todo, pero fundamentalmente del semen y del laboratorio. Y que se cumplan los pasos como lo vamos detallando acá en las imágenes. Bueno, resumiendo las evidencias, el porcentaje de éxito por ciclo es alrededor del 10 al 20% si cumplimos todo esto. Y siendo más o menos del 43% si lo hacemos con gonadotrofinas y 3 ciclos acumulados en los intentos. Porque tenemos que dejarle claro a la paciente que cada uno de estos intentos no son un embarazo o un porcentaje de embarazo, sino que son un intento. Y los ciclos acumulados, que es lo que el PMO acepta, el Programa Médico Obligatorio en la Argentina acepta, es 3 ciclos por cobertura. Los factores pronósticos, bueno, claramente es la edad de la mujer, claramente. Y que hagamos en la cabeza, por lo menos de nuestros pacientes, tengan los ciclos acumulados. Y esa curva de ciclos acumulados se va aplanando después del tercer ciclo. Hasta el cuarto la curva sube y después se aplana porque hay un factor que no conocemos que está impidiéndonos el embarazo o porque no estamos haciendo el tratamiento correcto y tenemos que aumentar la complejidad. Entonces, los porcentajes de complicación y efectos adversos, los potenciales, complicaciones y efectos adversos, le tenemos que explicar a la paciente. Tiene que tener claro que hay posibilidad de embarazo múltiple. De hecho, la técnica de baja complejidad es la que más potencialmente podemos generar un embarazo múltiple, mucho más que la alta, en donde sabemos que estamos colocando un embrión o dos, y acá tenemos controlando folículos, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Obviamente la sobreestimulación, el dolor, las posibles infecciones, el abdomen agudo, el fracaso del tratamiento, que no es menor. El efecto psicológico no es menor. La recomendación de grado A en este tema es que debe haber un equipo multidisciplinario trabajando en esto. Como hablábamos, cada etapa con alguien del equipo que funcione. Entonces, trabajar en equipo reduce significativamente los efectos adversos. Y esto es muy importante para todos los que atendemos pacientes, que cuando el equipo funciona, cometemos menos errores. Bueno, esta es la bibliografía básica recomendada. Acá estoy poniendo claramente evidencias que hizo SAMER, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, a la cual también pertenezco, y que se ha trabajado en estas normativas, así que una fotito para esto, y un agradecimiento a SAMER por su trabajo permanente. Muchas gracias, y muchas gracias Samuel por la invitación, y a FASGO, obviamente.
Muchas gracias, Sergio. Para no perder más tiempo y dejar lugar a las preguntas, le vamos a dar lugar a Leticia con otro tema también picante, la laparoscopía sí y no. Así que bueno, Leticia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a Fasgo por esta invitación. No sé si me está dejando compartir ahí. Parece que está empezando, sí. Ahí estamos. Bueno, para participar en este curso con tan distinguidos colegas y amigos. Así que bueno, me toca hablar de un tema que bueno, en respeto al tiempo asignado, voy a tocar algunas de las indicaciones que me parecen más importantes y algunas de las más novedosas que no podemos dejar de saber. Y esto tiene que ver con que hoy el 90% de las indicaciones de cirugía en ginecología las podemos resolver por vía endoscópica. Entonces lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es que hay un aumento de las indicaciones, o sea, se ha podido correr estos límites, y esto tiene que ver fundamentalmente con avances en la tecnología. Yo nombraría acá, por ejemplo, y fundamental, el avance en todo lo que tiene que ver con la energía, con la cirugía robótica, por ejemplo, el entrenamiento permanente y el grado de expertez quirúrgica que han ido alcanzando nuestros cirujanos. Entonces, esto tiene que ver, bueno, con que, por supuesto, que la cirugía minoinvasiva tiene ya comprobadas ventajas con respecto a la cirugía convencional y siempre que se puede la preferimos. Entonces, para entrar en tema, vamos a hablar primero, y por lo que ya un poquito se ha dicho hasta acá, tal vez lo más controvertida de las indicaciones, que tiene que ver con la videolaparoscopía diagnóstica, o tal vez me gusta más decir exploradora, porque hoy ya no, diagnóstico puro como que queda poco, estamos bajo la línea de lo que es see and treat, o sea, todo lo que yo veo y tiene resolución quirúrgica, en el mismo acto operatorio lo voy a resolver. Y podemos decir que en los años 90 la videolaparoscopía era un paso final como en la evaluación rutinaria de mi pareja infértil. Esto se ha visto como un cambio de paradigma que podríamos decir tal vez con el advenimiento de las técnicas de reproducción asistida, donde más rápidamente se va hacia ella. Sí, podemos decir que para bien, que con un menor retraso en el diagnóstico, pero tal vez a expensas, creemos nosotros, de parejas infradiagnosticadas. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva lo que nos dice es que estaría indicada en aquellos pacientes sintomáticos o con factores de riesgo para enfermedades peritoneales, o que en algunos de estos estudios básicos que ya nos relató Pía, uno encuentra alguna anormalidad y no requieren un tratamiento de reproducción asistida por alguna otra causa. O sea, no sería rutinaria y tendría, y le guarda un lugar en aquellas pacientes jóvenes, o sea, parejas con mujeres jóvenes, con esterilidad sin causa aparente y mayor de 3 años de búsqueda. A lo que podríamos decir que las guías de nuestra sociedad argentina de SAMER nos dice que, excepto para endometriosis mínima, el valor sería limitado. Todos sabemos que el diagnóstico de endometriosis mínima no hay otra manera de hacerlo más que con la videolaparoscopía, y esto tiene que ver con que está comprobado que el tratamiento de esta entidad mejora las tasas de embarazo espontáneo. Nosotros hace un tiempo pudimos presentar nuestra experiencia, hemos estudiado 92 pacientes, como se podrían considerar ESCA, o sea, mujeres menores de 40 años, con todos los estudios previos, esto que nombró Pía, totalmente normales, y se les hace una videolaparoscopía, y nos llevamos estos hallazgos, encontramos. Tenemos un 90% de patología, el 10% se trata de pacientes con algún grado de enfermedad pelviana inflamatoria, pero tenemos un 80% de endometriosis. Esto tenemos que tener en cuenta que es una población de un centro privado, con lo cual puede tener ese sesgo. Pero lo más importante, es que tenemos una tasa de embarazo del 65%, y lo más importante de esto es que esto ocurre en los primeros 6 meses después del tratamiento quirúrgico, y que el 75% de los casos se logra de forma espontánea o con una técnica de menor complejidad.
Otra de las indicaciones importantísimas es la endometriosis. Sabemos que la endometriosis, el tratamiento de la endometriosis es quirúrgico y el diagnóstico definitivo se hace por esta vía. Y los objetivos en fertilidad van a ser restaurar la anatomía, aliviar el dolor y por supuesto mejorar la fertilidad a través de ello. Para lo cual tengo que tratar los focos, ya sea con su destrucción o su extirpación, realizar la desceolisis, la quistectomía, la extirpación de las lesiones profundas, o sea que tener en mente un concepto que tal vez tenemos más aprendido de la oncología, que es la citorreducción máxima. Y por otro lado nos permite la estadificación. Seguimos utilizando la estadificación de la SRM en los 4 estadios, pero sabemos que tiene el déficit o la falencia que no nos permite hacer un pronóstico reproductivo de esta paciente. O sea, el estadio de la enfermedad no se relaciona con la tasa de embarazo, para lo cual utilizamos entonces el índice, el EFI o el índice de fertilidad de endometriosis, que sí nos permite hacer un pronóstico, cuál va a ser el pronóstico reproductivo de esta paciente y poder entonces asesorarla. Con respecto a la cirugía del endometrioma, que es por ahí lo que más nos interesa, sabemos que, bueno, el tratamiento es quirúrgico y la cirugía de elección es la quistectomía. Esto es porque nos va a ofrecer menores tasas de recidiva, de dolor, y voy a tener mejores resultados reproductivos. Lo que yo tengo que evaluar y tratar siempre con la paciente es que el riesgo que tiene de disminución de su reserva ovárica, acá mientras les voy mostrando un video para ver un poco cuál es la técnica, pensemos que estas pacientes en general son multioperadas y cada procedimiento sobre el ovario puede llevar a la pérdida de reserva ovárica. Nosotros tratamos de utilizar lo menos posible la coagulación, buscar el plano, acá lo estamos abriendo con tijera, después hacer una disección cuidadosa, fulgurar lo menos posible y puntualmente. Todo eso va a permitir proteger a la corteza ovárica y a los folículos, y así la reserva de la paciente. Con maniobras de tracción y contratracción, en general uno puede realizar la quistectomía, y en este caso lo ideal, bueno, es la extracción en bolsa para evitar también los implantes, sobre todo en los sitios de punción de trócares. Y me gustaría dejar un concepto claro, que a veces uno escucha mucho, que siempre hay posibilidad de preservar algo del ovario, que no es excusa el tamaño del quiste para realizar una oforectomía o una anexectomía en una paciente que tiene deseo de fertilidad. El poquito de corteza ovárica que uno deje está criopreservando un montón de folículos. Así que por favor, déjenlos. Bueno, otra de las entidades importantes es en relación a la patología tubaria. Sabemos que la histerosalpingografía sigue siendo el estudio de elección, a pesar de tener una sensibilidad y una especificidad baja, y cuando hay alguna duda, entonces la laparoscopía confirmará el diagnóstico y lo podrá solucionar si eso es posible quirúrgicamente. 2 palabras sobre la importancia del hidrosalping. El hidrosalping sabemos que ocasiona efectos reproductivos adversos, aún en pacientes que tengan indicación de un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad por alguna otra causa. Este líquido que babea hacia el útero puede efectuar por efecto mecánico y tóxico, es digamos deleterio para la implantación embrionaria, y uno puede hacer o la salpingectomía, la desconexión tubaria, o en caso de que sea un hidrosalping leve, una mujer joven y sin ningún otro factor de infertilidad, intentar conservar esa trompa haciendo una salpingoplastia. Otra patología, otra entidad que nos podemos encontrar es el pedido de una paciente que tiene una ligadura tubaria por un procedimiento como una planificación familiar electiva, y ahora viene a consultar por la recanalización tubaria. Para poder efectuarla tenemos que estar, por supuesto, dependerá de una selección muy precisa, son pocos casos los que hoy uno puede hacer, porque depende del procedimiento fundamentalmente. La mayoría de las pacientes, yo creo que hoy uno hace una salpingectomía parcial con una gran coagulación, y la verdad que eso no permitiría
la recanalización de la trompa. Es más, después de las recomendaciones de FIGO, a la mayoría de los pacientes les ofrecemos una salpingectomía profiláctica bilateral, pero si el procedimiento fuera efectivo, la paciente fuera joven y no hubiera otras patologías asociadas que requieran de una fertilización asistida, es una indicación que podría hacerse. La mayoría hoy de nuestras pacientes con ligaduras tubarias en realidad pasan a un programa de FIB, y bueno, esta también sería una alternativa si ese no está disponible en el medio en que uno se encuentre, ¿no? Otra patología muy importante que tenemos que resolver muchas veces es la miomatosis uterina. En general está asociada a otros factores de infertilidad, es raro que esté solo, que sea una causa aislada de infertilidad, se encuentra esta en el 2 o el 3% de los casos. ¿Y cuáles son los miomas que yo debo ofrecer la miomectomía? Serían aquellos intramurales en general, mayores de 4 centímetros, porque van a alterar la cavidad seguramente, o cualquiera que esté alterando la cavidad, sería según la clasificación de FIGO, que entran entre el 2 y el 5, y aquellos subserosos posteriores o pediculados, como el 6, el 7, que pueden alterar la captación ovular. Hay pocos trabajos al respecto, uno de los más importantes es un metaanálisis de Pritz, donde muestra claramente que hay una disminución en la tasa de implantación del embarazo a término y un aumento de los abortos en los casos de pacientes con miomas uterinos. Esto es mucho más marcado en aquellos que son submucosos, pero este efecto deleterio se ve en general en todos. Acá les quise traer un video que por ahí no va a ser el típico que uno va a ver en una clase de miomas. Ustedes fíjense que una de las limitantes que tenemos en la laparoscopía es que no podemos tocar, y este es el caso, tampoco este mioma se ve, es un mioma de 3,5 centímetros en una paciente con una falla implantatoria, con varias transferencias embrionarias fallidas, y acá creo que es muy importante, me gusta mostrar, es que al pesar de no verlo, hacemos la incisión justo sobre el mioma. Esto tiene que ver con la planificación prequirúrgica, de la importancia de la evaluación previa, donde uno tenía en la cabeza la topografía de este mioma y lo fue a buscar puntualmente. Generalmente nosotros hacemos incisiones horizontales para preservar la vasculatura y no tener que utilizar ningún otro método hemostático, con bisturí armónico, encontrar el plano, eso es fundamental, para que no sangre, y tratar también de usar muy poco la coagulación, porque deja áreas que después puede ocasionar alguna complicación obstétrica. En este caso lo resolvimos con puntos separados de Vicryl 2,0. Bueno, y después decía un poquito de algunas indicaciones más nuevas. Una de ellas es el Idmosele, o sea, esta entidad que ha ido en aumento por el aumento de la frecuencia de la cesárea en los últimos tiempos, que es la dilatación sacular a nivel de la cicatriz, y que produce fundamentalmente para nosotros dos síntomas: el sangrado uterino normal y también la infertilidad secundaria. Por la misma razón, podríamos decir que el hidrosalpin en general se cree porque este efecto deleterio que va a tener sobre la implantación embrionaria. Acá les dejo, para los que estén interesados, hay una actualización imperdible que fue publicada en este año en Fertility, del doctor Olivier Donés, donde hace un desarrollo completo del manejo y el diagnóstico, y es muy interesante para que vean. Y en realidad el tratamiento laparoscópico sería de aquellos idmoseles que están cubiertos por un miometrio menor de 3 milímetros. Esos serían los que tendrían una indicación laparoscópica. Por otro lado, y algo que no debemos olvidar, es que estamos en estos tiempos viendo un aumento de las mujeres en edad reproductiva sobrevivientes al cáncer, gracias a los diagnósticos precoces y a lo que ha mejorado las terapéuticas en oncología. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que quieren ser mamás después de haber superado la enfermedad, para lo cual debemos tener estrategias y programas de preservación de la fertilidad que tengan un rápido acceso, con un enfoque multidisciplinario, donde uno le pueda ofrecer todas las estrategias que la paciente puede tener de acuerdo a su caso en particular. Dentro de las quirúrgicas,
Sabemos que hoy se hacen tratamientos quirúrgicos conservadores, por supuesto dependiendo de la histología y el estadio tumoral. Otra puede ser también la transposición ovárica, para, digamos, correr los ovarios del campo de radioterapia. Pero lo más importante que quiero nombrarles es el trasplante ovárico, que a partir desde el año pasado, a fines del año pasado, ya la Asociación Americana de Medicina Reproductiva lo declara como que ha dejado de ser experimental y se incorpora entonces a las prácticas clínicas. ¿En qué consiste el trasplante ovárico? En efectuar una laparoscopía para poder recuperar tejido cortical ovárico, el cual se va a disecar en pequeños fragmentos y se va a criopreservar hasta que la mujer tenga la alta oncológica, y después estos van a ser reimplantados, trasplantados. Hoy se prefiere ortotópicamente, por lo cual ya se han descrito recuperación función endocrina, incluso embarazos espontáneos a partir de él. Y bueno, la indicación más importante serían aquellas pacientes prepúberes, que yo no puedo estimular para guardar ovocitos, y en pacientes que por alguna razón no pueden iniciar el tratamiento oncológico o gonadotóxico. Entonces yo en un acto quirúrgico sería capaz de criopreservar miles de folículos que después voy a poder utilizar. Y por último, y tal vez la indicación más nueva que haya hoy en la laparoscopía y fertilidad, es la que tiene que ver con la indicación en factor uterino absoluto, o sea, en aquellas pacientes que no tienen útero, o que tienen un útero que no está en condiciones, es disfuncional y no está en condiciones de llevar adelante un embarazo. Esto sabemos que después de más de 20 años de trabajo a nivel mundial, y después del nacimiento en el 2014 de Vincent, que es el primer niño nacido en el mundo de una mujer con útero trasplantado, por el grupo sueco liderado por el doctor Mats Brandström, a la maternidad se le agregan otras opciones, a las que eran la adopción y la subrogación en este caso, que es el trasplante uterino. Y en el último congreso de trasplante uterino, el último congreso mundial que se celebró en Cleveland, ya se habían reportado 20 casos de abordaje laparoscópico y robótico, y hoy incluso hay 5 o 6 más que ya se han realizado en 2 grupos a nivel del mundo. Y bueno, y para concluir, quiero cerrar con una reflexión del doctor Gumel, con la que comparto plenamente. Y él nos dice que la cirugía reproductiva incluye, por supuesto, los procedimientos quirúrgicos para mejorar y restaurar la fertilidad, pero también todas aquellas cirugías que se efectúen sobre los órganos pelvianos, de niñas, adolescentes y de mujeres en edad reproductiva. Entonces acá está la importancia de que sean efectuadas las cirugías sobre los genitales pelvianos femeninos, sobre un médico idóneo que debe ser el ginecólogo, y cuando es, bueno, por supuesto, en fertilidad, un especialista en medicina reproductiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Vamos a seguir entonces con la disertación del doctor Yang. Como les decía hoy, creo que es otro ítem muy importante que tiene que ver con las mujeres que se embarazan cada vez más tarde y los problemas que eso conlleva y todas las consideraciones que se deben hacer al respecto. Así que te escuchamos, la pantalla se ve bien, faltaría esa en modo proyección si querés. Bueno, muchas gracias a Fasgo, gracias Samuel por la invitación, gracias al profesor Roger. El tema, como dijiste, que voy a abordar es algo que hoy en día lo vemos muchísimo, que es la fertilidad, cómo abordar la fertilidad en la paciente con edad materna avanzada. Y la temática que voy a desarrollar rápidamente en honor al tiempo es, bueno, por un lado, el concepto que tiene la prensa en general, ¿no? En particular, acerca de la maternidad después de los 40 años, por qué la mujer elige embarazar a esa edad, qué es la reserva ovárica, que ya lo estuvo explicando un poquito la doctora Zappacosta, si la congelación de óvulos puede ser una solución, cuál es la realidad acerca de esta temática en nuestro Instituto de Fertilidad, los riesgos que conllevan los embarazos en mujeres después de los 40 años, que muchos de los colegas que están escuchando acá los conocen bien, y algunas conclusiones.
Entonces, fíjense lo que dice la prensa, ¿no? Que los 40 son los nuevos 20. Y entonces aquí, estas chicas que tienen 40 años, que están muy bien, que están en la plenitud de la vida, es cierto que tienen juventud biológica, pero acá lo que tenemos que saber diferenciar es que lo que no tienen es juventud reproductiva. Así que atenti con este tema que les quiero transmitir. Entonces, fíjense, en esta publicación que hace la Sexual Reproduction Healthcare en el 2014, ellos estudiaron qué era lo que decían los medios británicos acerca de esta nueva juventud, y entonces los medios dicen que la maternidad después de los 40 es positiva, y mencionan que la edad no es un obstáculo para el logro del embarazo, y si eventualmente fuera un obstáculo, está la fertilización asistida para resolverlo. Y también dicen, y es cierto en parte, que el embarazo a temprana edad limita la realización de las mujeres. Entonces, lo que yo quiero transmitir como primer punto es que debemos descartar esta falsa premisa de que hoy no hay riesgo en la postergación de la maternidad. Sí que hay riesgo. Entonces, ¿por qué es este fenómeno social por el que las mujeres se embarazan después de los 35 años? La mujer moderna está insertada en el mundo laboral, está muy bien, pero esto implica asignarle mucho tiempo al estudio y al trabajo. La crianza de los hijos implica tiempo y dinero, ambas condiciones suelen no estar disponibles en la juventud. Y el mundo corporativo no ofrece soluciones para jóvenes empresarias que deben tener una alta carga horaria y muchas veces viajar por compromisos laborales. Ahora, desde que apareció el Zoom, pareciera que por ahí pueden zafar de los viajes por compromisos laborales. Y acá podemos hacer una crítica a los varones, ¿no? Que los varones en general están poco comprometidos con la causa familiar cuando son jóvenes, porque saben que su reloj biológico corre más lento, ¿no? Un varón de 60 años puede ser padre y una mujer con óvulos propios a esa edad no lo puede lograr. Entonces, fíjense esta revista, Business Week, dice, freeze your eggs, free your career, ¿no? O sea, congele sus huevos, en el término nuestro sería congele sus óvulos, y libere su carrera. Y entonces, empresas multinacionales grandes, lo que le están proponiendo a la mujer hoy es que pueden vitrificar, congelar sus óvulos en forma gratuita con tal de no perder ese valioso empleado que tienen. Entonces, este es un primer mensaje para los clínicos y ginecólogos generales. Ellos son el primer eslabón para alertar al paciente acerca de la disminución de la fertilidad después de los 35 años, ahora vamos a ver bien esto, y deben informarlas acerca, como alternativa, de la posibilidad de congelar los óvulos. Un poquito voy a hablar de la reserva ovárica, que ya lo explicó muy bien la doctora Zappacosta. Para decirlo en fácil, es la medición de la cantidad de óvulos en un momento dado. Fíjense cómo va el desarrollo de los óvulos a lo largo de la vida, ¿no? Ya en la vida embrionaria, alrededor del cuarto, quinto mes de embarazo, la cantidad de óvulos que se producen es de 5 a 6 millones. Ahora, en el nacimiento de la niña, se habrán perdido el 80% de esos óvulos, y tendrá unos 400, 500 mil óvulos cuando empiece a menstruar, y a lo largo de su vida fértil habrá ovulado unas 400. O sea, fíjense lo que es la depresión de los ovocitos. Y esta curva que ya la mostraron anteriormente, que es poco simpática, pero que nosotros lamentablemente la tenemos que usar mucho, que mide en las ordenadas la cantidad de óvulos, o si quieren el porcentaje de fertilidad, y en las abscisas la edad. Fíjense que al principio de la edad reproductiva la curva está bastante amesetada, pero a partir de los 37 años la curva empieza a declinar. Y entonces, una mujer entre los 37 y los 41 años, en solo 3 años, habrá perdido el 30% de su fertilidad, o sea, perdió la misma cantidad de fertilidad que en los 20 años anteriores. Y a partir de los 41, ahí sí, y acá lo quise ejemplificar, la curva se pone bien empinada hacia abajo, es decir, la mujer sigue siendo joven, pero su potencial reproductivo disminuye significativamente. Entonces, ¿cuál es la principal, este es otro mensaje para transmitir, cuál es la principal causa de disminución de la cantidad y la calidad
de los óvulos, para hacerlo en fácil, sin complicarse mucho con ecografías y análisis. Y la principal causa, señores, es la edad. Entonces, esta chica de 30 años, seguramente, tanto en ciclos espontáneos como en ciclos inducidos, es de 5 a 10 veces más fértil que las que están acá atrás de la fila, que tienen entre 45 y 50 años. Acá les pongo al pie, si lo llegan a ver, una referencia del Human Reproduction Update que muestra y ejemplifica muy bien cómo en todos los patrones a nivel del ovario, líquido folicular, óvulo, cómo se van afectando sobre la edad, y también, por supuesto, no está ajeno a esto el útero. Entonces, ¿cómo estudio la reserva ovárica? Que ya lo explicaron un poquito. Primero, el interrogatorio es clave. Es decir, cuando una paciente empieza con alteraciones del ciclo, tanto de polimenorrea, empieza a ciclar muy frecuentemente, u oligomenorrea, eso me tiene que llamar la atención. La ecografía ginecológica transvaginal, que ya lo explicaron, con la valoración de los folículos centrales, esto hay que hacerlo en fecha menstrual, que es la mejor manera para verlo. El dosaje en sangre en fecha menstrual de FSH, LH y estradiol. Acá le quería decir un poquito lo del estradiol, que es clave que el parámetro estradiol esté por debajo de 50 picogramos, porque si está por arriba, voy a perder sensibilidad de la FSH por los mecanismos de feedback. Y la antimuleriana, que también es muy importante y que nos ha ayudado mucho, pero guarda también que es una hormona que enferma sanos. Es decir, ¿cuántas veces nos pasó que el paciente por recomendación se hizo la antimuleriana, que le da 1, y entonces siente que ya no es más fértil? Puede ser que eso ocurra, pero no siempre es así. Y si se animan, se puede hacer la prueba de estímulo con gonadotrofinas. Nosotros siempre decimos que la mejor manera de saber si el ovario responde es probándolo, o también se puede hacer una prueba con clomifeno. Entonces, esta también es una entidad que nosotros vemos con mucha frecuencia y que quería referirme también. Definición, ¿qué es la falla ovárica prematura? Ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar en forma normal antes de los 40 años. Desde el punto de vista reproductivo, es una mujer joven, póngale que tiene 35, pero se está comportando como una mujer de edad avanzada. Ojo aquí, porque cuando los parámetros hormonales ya se encuentran alterados, y yo tengo una chica de 35 años que tiene una FSH de 40, por ahí ya llegue tarde. Entonces, como les dije antes, es muy importante recabar sobre cambios en la frecuencia del ciclo menstrual. Entonces, la falla ovárica prematura es una entidad que puede ocurrir en forma repentina, y la falla ovárica no avisa. Muchas veces cuando ya está instalada es tarde. Es una enfermedad estigmatizante, genera baja autoestima e inestabilidad de la pareja, puede ser hasta causa de separación. Y la ovodonación puede ser una solución que probablemente requiera asistencia psicológica. Ojo también con esto, porque no es tan fácil decirle a una mujer que ya no tiene reserva ovárica que la ovodonación es alternativa. Ya que lo es, pero tendrá que hacer su duelo de que ya no va a poder transmitir su genética, ¿no es cierto? Entonces, es importante en la falla ovárica prematura incluir la anamnesis de antecedentes familiares. Esto es muy importante, principalmente cuando vienen de parte de la madre, hermanas o tías. Acordarse que pacientes que empiezan con comienzos repentinos de alteraciones del ciclo deben ser estudiadas, y que es clave que si uno tiene este diagnóstico debe de hacer la derivación a tiempo. Estas son las recomendaciones de ASRM. Entonces, ¿es una alternativa a la congelación de los óvulos? Bueno, acá les pongo una foto de Bariloche, que COVID no nos deja ir a pasear. Bueno, este es un trabajo que para nosotros fue muy importante, que lo publicó Ana Cova en el 2018. Ella mostró dos cosas. Por un lado, cuál es la edad en la cual uno debiera de hacer esta práctica. La corrió bastante a la izquierda, ahora les voy a mostrar. Y lo otro, la importancia, la relación que hay entre el recién nacido vivo y la cantidad de óvulos que yo puedo captar cuando estoy haciendo la vitrificación de ovocitos. Entonces, fíjense en este esquema, acá en esta tabla. Por ejemplo, en mujeres menores de 35 años, no sé si llegan a ver la flecha, póngale que yo capto 10 óvulos con un estímulo, ¿no es cierto?
en una menor de 35 años con 10 óvulos se va a poder llevar una tasa de embarazo del 42%. Ahora, si esta mujer tiene más de 35 años con la misma cantidad de óvulos, se va a llevar la mitad de chance de quedar embarazada. O sea, paso del 42 al 25. Y acá ejemplificado, fíjense cómo se ameseta, aunque tenga más cantidad de óvulos en mujeres mayores de 35, y cuánto más beneficiosa es esta práctica cuando lo hacemos en mujeres más jóvenes. Les quiero mostrar para otra manera más, que para nosotros es clave, de lo importante que es este tema de la maternidad en edad avanzada. Fíjense, el año pasado en nuestro instituto, entre pacientes mayores de 40 años y pacientes que nosotros llamamos bajas respondedoras, o sea que en el estímulo le sacábamos menos de 3 óvulos, este grupo de pacientes correspondió al 51% de las consultantes. Es decir, de cada 2 pacientes que tenemos en la sala de espera, una de estas tiene más de 40 años o tiene una baja respuesta. Es muchísima la incidencia que tenemos de esta patología. Y cuando hacemos un cuadro de barras por edad, ojalá nosotros tuviéramos a la consulta pacientes de 28 o 30 años que tienen una tasa de embarazo del 50%. La mayoría de nuestras consultantes está entre 38 y 42. Fíjense esta tabla, lo crucial que es el tema de la edad en el embarazo, ¿no? Que ya alguien lo había dicho. A los 40 años de edad, la tasa de embarazo es del 20%, con una tasa de cancelación del 17%. Ahora, a los 45 años de edad, la tasa de embarazo baja al 6%, se va del 20.6 al 6%, con una tasa de cancelación, o sea, porque no tienen respuestas, del 40%. Y acá quiero hacer una crítica a nuestra ley, querida ley de fertilización asistida, la Argentina es el único país del planeta que autoriza en forma indefinida y libre el embarazo en pacientes de esta edad. Ni en Suecia, como decir un país rico, este tipo de prácticas están financiadas por el sistema, ¿no? Una vez más, la asignación del recurso médico en nuestro querido país. Fíjense esto que les mostraba recién en cuanto a tasas, que es algo que también está ocurriendo en otros países, ¿sí? Por ejemplo, en el registro americano, la tasa de embarazo en mujeres menores de 35 años, sí, alta, 50%, a los 38 o 40 años es del 33%, y a los más de 42 años es del 7%, y la tasa de nacido vivo, que en definitiva es el motivo de consulta de la señora, es del 3%. Entonces, es otra manera de ver lo grave que es esta temática. Y acá ya para terminar, les quería mostrar cómo es la incidencia de consulta en nuestro instituto de pacientes que ven como alternativa por esto de postergar la maternidad, la congelación de los óvulos. Fíjense que en el 2008, en todo el año, tuvimos 5 consultantes, en el 2017 tuvimos 136, y el año pasado tuvimos cerca de 200, este año obviamente menos por el tema del COVID, ¿no? Pero es algo que cada vez lo vemos con más frecuencia. Y bueno, lo último que les iba a mostrar, y esto seguramente lo saben muchos de ustedes, que es las complicaciones obstétricas asociadas a la edad materna. O sea, acuérdense que nosotros no solo tenemos que lograr que el paciente embarace, sino que se lleve un niño sano a casa. Todo el libro de la obstetricia está incluida en la maternidad avanzada, lo que quieran. Muerte materna, muerte fetal, parto pretérmino, incidencia de cesárea, rotura prematura de membrana, diabetes, toda la patología del libro de obstetricia está incluida en la edad materna avanzada. Entonces, finalmente, para concluir, el envejecimiento tiene un efecto negativo en la función reproductiva, afectando tanto al ovario como al útero, principalmente al ovario. Debemos informar a nuestras pacientes de la reducción de la fertilidad, del incremento de los abortos, también hay que hablar de todo, de que tienen más riesgo de síndrome de Down, complicaciones materno-fetales con la edad, y que la vitrificación de ovocitos es una alternativa en pacientes entre 33 y 39 años sin pareja estable. Esta alternativa terapéutica les brinda una oportunidad más en la carrera contra el reloj biológico. Y finalmente, la ovodonación es una alternativa actual de tratamiento con resultados promisorios en edades razonables. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Realmente han sido charlas impactantes. Creo que hay un montón de conceptos que uno debiera llevarse a casa y recordarlos. Y a partir de ahí surgen preguntas muy interesantes y algunas de gran trascendencia, incluso en la salud pública. Y abro el fuego con una pregunta a Pía. A partir de las cifras que presentaste, los más viejitos, nos damos cuenta que en realidad la prevalencia de la esterilidad y la prevalencia de ESCA, que uno siempre aspiró a que si los estudios mejoran y uno tiene mayores posibilidades de investigar, aparecen nuevas cosas, hablar de esterilidad sin causa aparente se tendría que achicar cada vez más. Y sin embargo, las cifras son prácticamente las mismas en los últimos años. La pregunta es, ¿tenés alguna explicación al respecto? Bueno, en realidad esas son cifras que publica el ESRE en el 2017, no están las cifras actuales, pero yo creo que el ESCA es mucho menor porque no se hacen laparoscopías de rutina. Si uno haría laparoscopías de rutina, sin dudas el porcentaje de ESCA disminuiría, yo creo, menos del 10%. De la mano de, ya para seguir preguntándote, hay una pregunta que me resulta muy interesante para la práctica diaria y es prácticamente una consulta habitual. En una paciente que te consulta, por ejemplo, de 35 años por amenorrea secundaria, ¿la haces de privar antes de medirle estradiol y FSH o directamente se la pedís sin ninguna alternativa? No, en realidad, si pasaron más de 45 días después de la fecha de última menstruación, ella se tiene que sacar sangre igual porque nosotros necesitamos ver cómo están funcionando los ovarios, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, sin ningún estímulo hormonal externo. O sea, la recomendación es que se dose igual. Bien. Los más viejitos, insisto, durante mucho tiempo, claro, no teníamos otras alternativas. Pensemos que el primer bebé de fertilización asistida en Argentina fue en 1985. Tiene mi edad. No, 78. Ah, en Argentina, sí. No, en Argentina, 1985. 78 fue Luis Brown en Inglaterra. La pregunta es, lo que se menciona y uno intuye que tiene cierta importancia como es el factor inmunológico. ¿Lo han dejado de estudiar o le dan algún lugar en cuanto a los estudios? En realidad no es un estudio básico, ninguna guía lo recomienda porque no aumenta la tasa de nacido vivo. Entonces, por eso no es una práctica, digamos, recomendada por ninguna vía, como ahora la vitrificación de ovocitos, de tejido ovárico, como dijo Beco recién. Bien, paso a Sergio, y hay una pregunta que quizás somos todos ginecólogos, pero que tiene que ver más con los andrólogos. Y desde la definición de la OMS de 4% de normales con la morfología estricta de Kruger, vos mencionaste, por ejemplo, que vos considerabas mayor de 8, que fue lo clásico, y con menos de 8 uno ya requeriría cierta, por lo menos, asistencia reproductiva. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido seguir considerando los 4% normales de nuestra querida OMS tan vilipendiada en estos tiempos de pandemia? Bueno, sí, gracias por la pregunta, Milo. Yo estaba hablando de inseminaciones y obviamente el tema del número es como vos decís. Las clasificaciones nuevas hablan de un 4%, pero esto claramente tiene que ver con la calidad del laboratorio, porque nosotros podemos poner una cifra de corte, pero si nosotros no tenemos un laboratorio especializado y gente entrenada que mire el Kruger, esto es una recomendación muy interesante. Por eso hablaba de la multidisciplina y de saber cómo se hacen esos estudios. Porque nosotros podemos llegar a tomar una mala decisión por un mal laboratorio. Y esto en el semen hay que tener en cuenta, vos decías, bueno, sí, este es un tema del andrólogo, del especialista, pero está claro que el semen es solo una foto del día. Eso es muy interesante. Eso
no es el diagnóstico masculino del factor masculino. El factor masculino, como se lo llama, es el 40% de la historia. Entonces, si en el 40% solo vamos a diagnosticarlo con un análisis o con una variable, quizá estamos cometiendo muchos errores. Y estoy de acuerdo con vos que esto del Kruger, la morfología, que depende mucho del que lo analiza, el 4% es en un laboratorio exigente. Y está bueno, es una buena línea de corte. Digamos para el concepto, si tenemos un Kruger dudoso o menor del 4% en un laboratorio bueno, entonces tengamos cuidado con dar indicaciones de baja complejidad o de tratamientos ambulatorios. Pensemos en la alta complejidad en ese caso, o pensemos en la interconsulta andrológica. Otra pregunta que llegó, ¿por qué la inseminación con vejiga llena? Ah, sí, lo pasé rápido. Bueno, porque la técnica ha mejorado mucho con también en la transferencia embrionaria, digamos que lo hemos aprendido con la transferencia embrionaria. Nosotros hacíamos, como vos decís, Milo, lo aprendíamos en la residencia, así nomás, ¿no? Espéculo, inseminación y hasta luego. Sin embargo, después se ha visto que cuando se ha ido perfeccionando la técnica, usar una ecografía simultánea, hacer una ecografía abdominal con la vejiga llena nos permite ver a dónde estamos colocando la cánula, y eso se hace en la transferencia embrionaria de alta complejidad. Pero ahí hemos descubierto también que hacer una inseminación con una ecografía nos permite mejorar nuestra visión, mejorar el diagnóstico y descubrir problemas que quizás no lo habíamos visto en los estudios básicos. Entonces, eso de hacer con vejiga llena es para hacer una ecografía simultánea por arriba, necesitamos a alguien que nos ayude, y ver a dónde estamos inseminando. Y ahí se ve bárbaro, se ve el flash, se ve cuando va entrando el semen, incluso si tenemos paciencia y hay una de las inseminaciones que se hace con persuflación, con un poquito más de volumen, la hacemos despacio, podemos ver hasta cuando aparece el líquido en el Douglas. Eso está bueno. Entonces uno va perfeccionando la técnica haciendo esas observaciones. Leticia, ustedes ya han pasado las dimensiones mundiales, iniciándose en trasplante de útero, y volviendo atrás, la pregunta, y vos mencionaste a Víctor Gomel, y nosotros que vivimos la posibilidad de la cirugía tubaria, hoy tenemos un revival de eso porque tenemos muchas pacientes jóvenes. Hoy hay pacientes de 20 años que ni siquiera han tenido hijos y que vienen a ligarse las trompas a nuestros hospitales. Así es. Ustedes están entrenando en cirugía de recanalización tubaria, que en ese tipo de pacientes posiblemente sería una alternativa interesante antes de llegar a la alta complejidad. No es que no hemos hecho un entrenamiento en particular, pero tenemos algunos casos hechos y la verdad que es posible. Lo más difícil es la sutura, que bueno, uno la ha adquirido un poco la habilidad con otras indicaciones. Y lo que yo te decía antes, creo que no ha perdido su lugar para nada. El tema es encontrar la paciente adecuada, que realmente uno le va a poder ofrecer un beneficio, porque la mayoría de las ligaduras que se hacen, por lo menos en Rosario, en realidad no son ligaduras, ¿no? Es una destrucción tubaria, que es muy poco probable que sea posible después recanalizarla. Pero bueno, la paciente que lo desea, se les hace una histerosalpingografía, se ve si el cabo proximal es el adecuado, y yo tengo un video lindo para mostrar, pero bueno, era demasiado poco tiempo para tanta cosa, y sí, se puede hacer perfectamente. Es una linda cirugía para hacer por la laparoscopía. Y por supuesto que el que tiene acceso al abordaje robótico es una de las indicaciones más importantes porque facilita mucho la sutura. Claro. Hay una pregunta del público que dice, ¿cuáles serían las indicaciones del trasplante ovárico y el riesgo de, digamos, volver a tener alguna patología que pudiera llegar a tener el ovario? Bien, en realidad se le puede ofrecer a cualquier paciente como una alternativa. Puntualmente ahí las que yo describo son las que no tienen otra opción. Por supuesto que una niña no tiene posibilidad de ser estimulada y criopreservar ovocitos, que es lo que más estamos habituados a hacer. Y la otra, como yo decía, es aquella paciente que no da tiempo. Igual hoy cambió mucho el tema del estímulo y no es necesario
sabemos que, bueno, nos ha cambiado también nuestro conocimiento de fisiología del ciclo ovárico, y uno puede estimular en cualquier momento, y no como hacíamos exclusivamente, como hacemos en general cuando podemos, que es esperar el segundo o tercer día, y ahí comenzar. De hecho están descritos lo que se llama hoy el duo-stim, que es estimular en el mismo ciclo 2 veces, para poder punzar 2 veces y tener una mayor recuperación de ovocitos. Yo creo que hoy por hoy serían estas como las 2 indicaciones más importantes, la niña y aquella paciente que, bueno, va a empezar inmediatamente el tratamiento gonadotóxico y no nos da tiempo para ninguna otra cosa, y entonces uno en un acto quirúrgico puede solucionar el problema rápidamente. Y después, no recuerdo la otra pregunta, ¿cuál sería el riesgo? Eso se habló mucho al principio, cuando había un poco menos de experiencia. Por supuesto que sobre todo se discutía si aquella paciente, por ejemplo, que tenía un borderline o un cáncer de ovario, si se justificaba, y bueno, la verdad que eso como que no es una indicación primaria, sino tiene más que ver con las hematológicas, con el cáncer de mama, es una de las que más hacemos, y en esos casos no hay descrito ninguna contraindicación. Bien, da la sensación de que los 3 temas anteriores tenían que ver más con indicaciones médicas propiamente dichas, y las de Becco tienen más a consideraciones sociales y algunas cosas que, digamos, se apoyan en la biología. Y estoy mirando una de las preguntas, dice, ¿cuál es la recomendación para una paciente de 36 años con baja reserva ovárica? Bueno, sí, si tiene 36 años y está sin pareja, la recomendación sería que vitrifique los óvulos, que congele los óvulos. Es una situación que la vemos cada vez más habitualmente. Si está con pareja, que vaya cambiando un poco los esquemas, y si pensaba que era ideal buscar embarazo en el 2021, lo tendría que empezar a buscar ahora. O sea, el consejo sería, resumidamente, apurarse, y en el caso que no tenga pareja, la congelación de los óvulos. Y algo muy más moderno, si querés, que hoy lo vemos con más frecuencia, son aquellas mujeres de 36 años que no tienen pareja estable y que creen que tampoco la van a tener, porque muchas veces ocurre esta situación, y bueno, también hay que contarles que está la alternativa de lograr embarazo con banco de semen, ¿no? Pero es un tema delicado que lo tienen que evaluar, a mi criterio, como segunda opción. Y sin duda esto último es cada vez más frecuente, y sobre Sí. todo en ámbitos profesionales uno lo ve cada vez más frecuente. Otra pregunta que alguna vez hemos charlado mucho con Luis Ollé, vos me mostraste una tabla muy interesante respecto a los éxitos de embarazo y embarazo llevado a casa, conforme va aumentando la edad de la madre, la disminución marcada. Y yo tengo entendido, hay algunos centros en la Argentina que con óvulos propios no hacen fertilización asistida a partir de los 42 años, porque vi que ustedes tienen un 3%, porque ven que los resultados son prácticamente nulos, y entonces, digamos que sugieren la ovodonación. ¿Ustedes qué límite tienen o no lo tienen, o cómo actúan al respecto? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, perfecto. Nosotros creemos, viste, que la primera opción, y es lo que te viene a preguntar el paciente, es con óvulo propio. Lo que pasa es que tenés que dejarles bien en claro que la alternativa de óvulo propio les da una probabilidad de embarazo, como mostré en las tablas, que en mujeres mayores de 42 años es menos del 5%, es bajísima. Y acá surge una situación muy interesante, como decía hoy en mi exposición, que como en la Argentina, si vos tenés 42 años, ese tratamiento te lo cubren, entonces la clásica respuesta del paciente es, bueno, déjeme probar, total la prepaga me lo cubre, y bueno, si no caigo en el 5%, voy por el plan B, que es con óvulo donado. Pero nosotros sí, efectivamente hacemos con ovodonación, pero esta condición particular de nuestro país, que cubre el tratamiento con óvulo propio a esa edad, en general lleva a que sea la primera opción óvulo propio. Bien, hay una nueva pregunta para Leticia. Dice, en el caso de que realizaras una recanalización tubaria,
¿cuánto tiempo le sugería a la paciente, cuánto tiempo después buscar un embarazo? No, en realidad, después de la cirugía, durante la cirugía se hace la prueba de la permeabilización, o sea, la cromotubación tubaria, y en un par de meses ya puede estar buscando, no hay que esperar mucho más que eso. Se espera un poco la cicatrización, digamos, y bueno, también es un embarazo que tienen que saber que toda cirugía tubaria tiene mayor riesgo de una gestación ectópica, así que se controla. Nosotros en general estamos habituados en medicina reproductiva que tenemos ecografías transvaginales precoces, a las 6 semanas en general chequeamos la gestación, y este sería un caso también para tener presente porque sabemos que hay un aumento de esa patología, pero con 2 o 3 meses en general es suficiente. Bien. Aprovecho que te había hecho una pregunta a vos, y vos mencionaste, y realmente marcar la estereotaxia e ir a buscar un mioma, como mostraste ese video, uno siempre muestra lo más lindo y todo. ¿Lo hacen también bajo guía ecográfica o directamente entran así a ciegas? No, en guía ecográfica intraoperatoria, por ahí hemos utilizado en algunas histeroscopías dificultosas, en algunos otros casos, no para miomas. Lo que sí hacemos de rutina es, nosotros tenemos un muy buen equipo de ecografía en el centro, y lo que hacemos es ir a acompañar a la paciente a la consulta ecográfica y verla con el ecografista, definir bien dónde está, cuánto está de la serosa, el lugar, o sea que uno ya iba planeando un poco la estrategia, y bueno, también en muchos casos tenemos que basar en la resonancia, pero para nosotros la verdad que tenemos mucha mejor devolución con la ecografía, y porque vamos y estamos ahí. Como yo decía, yo a esta paciente le había hecho una histeroscopía para evaluar bien el compromiso de cavidad, pero sobre todo tenía en la cabeza la topografía de dónde estaba ubicado, y por eso es que uno va directamente a hacer la incisión donde se supone que debería estar, porque la verdad que no tenés otro parámetro ahí y el útero es absolutamente normal externamente. Bueno, por eso, a eso me refería, ir a ciegas. Sergio, vos querés acotar algo. Abrí tu micrófono. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, Milo, a polemizar y me encanta. Justo Leticia tocó un tema que es la histeroscopía, y yo creo que quedó afuera de esta reunión, y también lo tocó Pía, y justamente en la R ahora, que se hizo hace poquito, que fue online, como está Virtual, sucediendo sí. con todo lo virtual, a las 4 de la mañana nos levantamos a hacer, y hubo un curso de 8 horas sobre el útero. El útero, solamente se hablaba del útero, y resulta que la histeroscopía, que es lo que venimos hablando, y justamente Leticia presentó un trabajo en la R, que es la Europea de Reproducción, que fue fantástico. La felicito públicamente por eso, a todo su grupo. Y estamos trabajando juntos en un tema, porque la histeroscopía pasó a ser una herramienta más en el diagnóstico. La office histeroscopía, la de la oficina, la hacemos de rutina, las pacientes que fallan, eso hay evidencia, pero ahora estamos viendo que la falta de diagnóstico, y esto va encadenado con lo que vos dijiste de la ESCA. La ESCA pasó de nuestra época, de cuando leíamos el libro de Gori, que decía 30% de ESCA en esterilidad, a los centros multidisciplinarios donde se hace endoscopía y office histeroscopía al 0,3%. Fíjate cómo estas cosas, y esto polemizando con lo que dijo Pía, ¿no? Pía, no te ofendas porque los viejos estamos acostumbrados a discutir y eso le encanta a los colegas. Y yo creo que ahí también se aprende, porque quienes defendemos la histeroscopía hemos descubierto que con la visión laparoscópica nos quedamos sin ver una parte importante del aparato reproductivo. Y con la visión solo histeroscópica también nos quedamos sin ver una parte del aparato reproductivo. Entonces ahora se está discutiendo en todo el mundo, en el área reproductiva, se está discutiendo volver a la idea de Gomel del año 79, que la endoscopía forme parte del diagnóstico primario de la pareja. Y ojo, hay una pilada de evidencia, y los chinos nos han llenado la cabeza ahora en la R con trabajo de 4.000 y 5.000 casos mostrando evidencia de lo que te estoy diciendo. Así que se viene esto a full. Está muy bueno. De hecho, lo que dice Sergio, ese curso se llama El útero revisitado,
esto de volver a estudiarlo, ¿no? Sí, sin duda que conforme vamos, o va aumentando el conocimiento, empiezan a aparecer nuevas cosas, o digamos, los conceptos grandotes que teníamos nosotros se empiezan a subdividir y cada vez más pedacitos, pero por eso me llamaba la atención la estadística de PIA. Uno diría, bueno, lo lógico es un poco lo que vos decís, yo no digo al 0,3%, ya me parece que nos fuimos medio exagerados, pero, y apabullante diría, pero hablar de un Sí, 20% cuando lo clásico hace 40 años atrás era un 10, un 15%, entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando? lo que pasa, Milo, que ese 0,3 que te digo son centros en donde se hace diagnóstico genético. Y la invasión de la genética en el área reproductiva ha sido abrumadora en los últimos años. Entonces, el diagnóstico genético también ha ido a descubrir ESCAs que tienen que ver con la calidad ovocitaria, que es una cosa que habló justamente Beco. Bueno, Beco para mí es el doctor Yang. Hola, Beco. Claramente habló del tema de la edad de la mujer, y ahora el diagnóstico genético ha descubierto cosas de la calidad ovocitaria que nosotros, a pesar de la variable que claramente Beco le explicó muy bien, el tema de la edad, la calidad ovocitaria no se termina midiendo claramente a todas las edades por igual. Entonces, el diagnóstico genético ha ido a descubrir cosas que no sabíamos. Y esto es un avance increíble el que está sucediendo. Claro, Yo concuerdo con eso concuerdo con eso de que el ESCA, en realidad la cifra que yo presenté era entre el 10 y el 20%, pero lo que está pasando es justamente lo que dijo el doctor, es que en muchos centros de reproducción asistida no se hace endoscopía, entonces está subvalorado el ESCA, sobrevalorado el ESCA. Entonces, si uno puede hacer dentro de los estudios básicos una láparo y una ístero, ahí vamos a tener mucho menor incidencia de ESCA. Esto es porque los centros directamente las mandan a tratamiento de reproducción asistida. Por ahí nosotros, donde nosotros trabajamos, hacemos más endoscopía. Claro, posiblemente entonces haya que reevaluar o acordar con la Sociedad de Medicina Reproductiva a quién le ponemos el sello de ESCA, que un poco como decís, una cuestión es resolver por practicidad, decir, bueno, no le hago microcirugía tubaria porque me resulta más práctico hacer esto, pero no le puedo catalogar de ESCA a alguien que no le investigué totalmente. Hay un trabajo de Gomel que también decía que no se podía calificar directamente eso, que ninguna pareja hará ESCA sin tener una videolaparoscopía que descarte la patología pelviana. Bueno, obviamente nosotros que somos cirujanos estamos totalmente de acuerdo, y de hecho es lo que hacemos en nuestro centro, como dice Pía. Por eso nos hemos encontrado con estos valores que yo presenté, que nosotros tenemos una sanísima, como le decimos, cada muchas que son patológicas, la verdad. Y posiblemente un poco impacta también lo que mostró Beco, que cada vez la edad de las mujeres que van a reclamar alguna asistencia es cada vez mayor, y la posibilidad de asistirla con las cosas habituales empieza a ser más complicado. Y vuelvo un poco a lo viejo, porque hay una pregunta por ahí que hablan si en el caso de diagnosticar y la tan discutida en otra época fase lútea inadecuada, suplementan con progesterona, pero bueno, esto dependerá de la asistencia que hagan en reproducción. En realidad, hay varios trabajos de esos. Hay dos trabajos grandes que hicieron en Reino Unido y que recomiendan, no en pacientes que hacen tratamiento, sino a quién suplementar con progesterona. Seguro a las que concurren con amenaza de aborto hasta la semana 16. Y después, por supuesto, las que hacen tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, porque vieron que tienen muchísima más tasa de nacido vivo. Y en las que tienen antecedentes de mayor número de abortos, también. Las que concurren por aborto recurrente se les suplementa la fase lútea, hayan hecho o no tratamientos de reproducción asistida. Porque a medida que aumentan los abortos, disminuye la causa de aborto genético y aumenta la causa de aborto por otros motivos. Entonces recomiendan suplementar generalmente con comprimidos de progesterona intravaginal. Bien, creo que dada la hora y
los temas seguro que da para más, y como decía Sergio, por lo menos nos apasiona discutir y realmente intercambiar opiniones, y creo que todos estamos convencidos que de eso se crece, no solo porque a la gente le gusta, sino porque crecemos todos de discutir, y que me gustó alguna vez una frase que dice que lo contrario de la verdad no es la mentira, es la certeza. Porque el tener una certeza implica que uno no va a seguir investigando, y en este caso podemos meter la pata en forma extraordinaria. Así que bueno, les agradezco la disposición, el nivel de las charlas, la asistencia, el compromiso. Le agradezco al Laboratorio Ferring el haber apoyado, a la gente que nos siguió prácticamente hasta lo último. Y bueno, dejo todo en manos de Patricia, nuestra jefa coordinadora superior de todo, para que cierre. Y bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana, y que esta pandemia nos permita por lo menos vernos las caras personalmente pronto. Patri. Gracias, no, en honor al tiempo, brevísimo, felicitaciones a todos los disertantes, gracias por haber participado en esta transmisión, gracias a todos los colegas que participaron de todo el país, y a los colegas latinoamericanos, que cada día estoy viendo que son más, que suman más países, y realmente estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes. Les doy los saludos, y nos vemos la semana que viene, descansamos la otra semana con otra sorpresa para ustedes. Chao, muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao.